Buenos días, hermanos, bienvenidos todos, el Señor les bendiga. Espero estén todos bien, el Señor les haya protegido y bendecido en esta semana. Y queremos ir al estudio, ¿cierto? Que se trata hoy día de la fe, cómo fortalecer la fe. El libro de Hebreos, el capítulo 11, del 8 al 13, dice Abraham, que es el padre de la fe. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, ¿cierto? Como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudadanía que tiene fundamento, cuyo arquitecto constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y es ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido la promesa, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El libro de Hebreos, ¿cierto?, está relatando la fe de varios en la Biblia, pero en este caso vamos a hablar de Abraham y vamos a estudiar algunos principios de fe. El libro de Romanos, el capítulo 4 y el verso 11, Romanos 4:11, dice, y recibió la circuncisión, estamos hablando de Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Esto es para confirmar o ratificar un poco más la fe, ¿cierto? Vamos a ver otro versículo más adelante. Esta fe que también nos alcanza a nosotros, los que no somos descendientes del linaje de sangre de Abraham, sino que somos descendientes, ¿cierto?, de la fe. Es padre de los circuncidados y de los incircuncidados, que somos nosotros, porque él recibió la promesa estando en incircuncisión. Así que, y eso le fue contado por justicia, no por obra, por justicia, por gracia. Ahora, el mismo libro, ¿cierto?, de Hebreos, que ahí vamos a trabajar bastante, el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es esencial para que usted viva una vida de creyente, para que viva una vida como cristiano. Fundamental, como le digo, para el creyente es la fe. Antes que los cristianos, antes que los cristianos fueran llamados cristianos, se les llamaba creyente. En Antioquía se les llamó por primera vez cristiano. Vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 6, verso 29, y dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado.
El que en él cree, dice el libro de Juan 3:18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la condenación está en no creer. ¿Se dan cuenta la importancia de la fe? Amigo, usted que todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted que aún no ha confesado, ¿cierto?, sus pecados y se ha arrepentido de todo corazón, entendiendo que la paga del pecado es muerte. Si usted no confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, la Biblia nos enseña que no hay salvación. El que en Él cree, y esto quiere decir aceptarle, entender que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el que nos lleva al Padre, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es importante la fe para todos, porque por la fe Dios nos va a salvar. Por la fe, ¿cierto?, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. En el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el verso 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. Esto también está, cierto, en el libro de Nahum, en el Antiguo Testamento, también se menciona, Habacuc, perdón, y es importante entenderlo. No podemos retroceder, estimado hermano, amigo, especialmente a los hermanos quiero hablar. Ustedes que han alcanzado la fe no pueden claudicar, no pueden retroceder. Mas el justo, usted ya ha sido justificado por la fe. Y si retrocediere, no va a agradar al Señor. No agradará a mi alma, dice el Señor hablando acá. Entonces, se da cuenta que es importante cuidar la fe. Es importante, ¿cierto?, estar seguros de ello. Abraham fue, cierto, como les dije, un pagano, fue un idólatra, vivió en la tierra de Ur de los caldeos, tenía 75 años cuando Dios lo llamó, así que yo no sé la edad de usted que me está escuchando, pero no hay excusa. Soy demasiado viejo o demasiado joven, no hay excusa. Abraham tenía 75 años cuando fue llamado. Estamos hablando del capítulo 12 del libro de Génesis. Y cuando Dios lo llamó, ¿cierto?, a la escuela de la fe, por decirlo así, fueron 2000 años antes de Cristo. Y hoy día se sigue hablando de él. Dios no le dice dónde tiene que ir. Dios lo llama y él inmediatamente va. Dios le dice: levántate y anda. No estaba huyendo Abraham, no estaba buscando mejores pastos, mejores lugares para prosperar. Él estaba en obediencia a Dios. Y vamos a estudiar algunos principios de esta obediencia. Primer principio para tener fe es auditivo. El primer principio es auditivo. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar. Dios lo llamó y él salió al lugar. Escuchó la voz de Dios al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Hoy día es irrisorio. Muchos de los llamados pastores, qué sé yo, evangelistas, no sé, o misioneros. Se habla mucho de misioneros, pero yo también fui misionero, por si acaso. Se habla de misioneros, pero lo primero que buscan es el financiamiento. Abraham no preguntó quién le iba a pagar ni cómo lo iba a mantener el Señor. Como le digo, yo fui misionero, tampoco pregunté eso. Fui, como decimos en buen chileno, con las patas y el buche, porque sabía que él me había llamado. Así que yo le invito a usted, que Dios está hablando a su vida para iniciar una obra, ponga la mano al arado y no mire para atrás. Vaya.
porque Dios sabe de que usted tiene necesidad. Entonces, como les digo, hay algunos principios, y el principio auditivo. Él escuchó la voz de Dios. Era en aquellos tiempos, ¿no? Como les dije, Romanos 11:8, ¿cierto? Por la fe Abraham. ¿Qué dice Romanos 10:17? Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, nuevamente estamos haciendo hincapié que uno de los principios para mantener la fe es escuchar a Dios. En el Antiguo Testamento era audible, se escuchaba, ¿cierto?, por un ángel, Dios hablaba. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Ahí está la promesa para nosotros también. Y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Como les leí anteriormente, padre de los circuncidados y de los sin circuncisión, o los incircuncidados. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Eso es fe, obedecer sin preguntar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A dónde? Si Dios le llama, bueno, Dios siempre va a poner una claridad donde le está llamando y le va a mostrar el camino. Pero Jehová había dicho a Abraham, habló, ¿cierto? Escuchó audiblemente, ¿cierto?, la voz del Señor. En contrario a lo que ocurre en la Torre de Babel, ¿cierto? Ahí en el capítulo 11, en Génesis vemos nosotros cómo están construyendo la Torre de Babel y qué ocurre ahí. De ellos ni se habla, nada, absolutamente nada. Pero de Abraham se sigue hablando. Una bendición grande a los que obedecen. ¿Quién mandó a construir la Torre de Babel? Nadie, absolutamente nadie. Ellos quisieron alcanzar la gloria de Dios o el cielo a través de las obras, construyendo algo con sus propias manos. No es por la fuerza del hombre. La verdadera fe, como le digo, es escuchar lo que Dios quiere decir ahora. Así que mientras estamos escuchando esto, es importante saber quién nos está hablando Dios. Dios siempre está hablando en los mensajes, a uno o a otro. Como les dije, sabemos o recordamos los nombres de quienes obedecieron. Hay muchos héroes de la Biblia, pero de los que construyeron la Torre de Babel para alcanzar a Dios, ni se mencionan, no hay nombre. Y en el 12:2, como le decía, y haré de ti una nación grande. ¿Quieres ser grande en las manos del Señor? Obedezca, confíe, siga al Señor. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios siempre va a estar escuchando cuando pedimos algo conforme a su voluntad. Y aquí no es que yo diga esto va a ser así o va a ser así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuidado con esos pensamientos de que se hace lo que yo quiero. Es conforme a su voluntad. Podemos pedir, pero conforme a lo que Dios tiene presupuestado para nosotros de acuerdo al plan de Dios que tiene en nuestras vidas. Se le apareció, ¿cierto?, a Pedro cuando estaban en el terrado, ¿cierto?, de su casa. Se le apareció a Saulo en el camino, a Moisés en una zarza
ardiente que no se consumía. Y en Hebreos 1:1, Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ya les dije por un ángel a Pedro, Pedro, levántate y anda a la casa, ¿cierto?, de ese hombre que no es judío, ¿cierto? A Pablo, que era Saulo, se le aparece en el camino con una luz resplandeciente. A Moisés en una zarza ardiente, ¿cierto? De distintas maneras. Por eso Dios dice, Dios habiendo hablado, recuerden que es el libro de Hebreo a los hebreos, pero toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto también es para nosotros. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? Hoy día nosotros tenemos por el Hijo, por el Evangelio, que es Cristo, y el Nuevo Testamento habla de Él. Dios nos habla a través de Cristo, a través de su palabra hoy día. Así que es importante estar atento. Es que a mí el Señor no me apareció en una zarza, a mí el Señor nunca escuché la voz audible. Usted la escucha todos los días porque ahora la está escuchando. Lo que estamos hablando es palabra de Dios. Como dije, se le apareció en el Antiguo Cierto Testamento a los padres primeros de distintas maneras. Nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos la palabra escrita de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él os enseñará todas las cosas. Qué importante, hermano, el Espíritu Santo. Y eso no nos hace menos que los antiguos que escucharon o que vieron al Señor o vieron a algún ángel. No, todo lo contrario. Nosotros tenemos una gran ventaja porque podemos seguir a su palabra en cualquier momento y a través del Espíritu Santo entender su palabra. Por lo tanto, nuestra fe puede seguir creciendo. ¿Pero por qué no crece? Porque no escuchamos a Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a haber fe? ¿Cómo usted puede pedirle más al Señor si aún no es capaz de administrar lo que tiene, lo poco y nada que sabe? Entonces tenemos una gran ventaja, la palabra escrita de Dios y el Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos y hacernos saber todas las cosas. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted no tiene a Cristo, no va a entender. Y este mensaje puede ser latero. Tanto que predica ese hombre. Pero para los que tienen el Espíritu, están alimentando su alma. Están alimentando su espíritu. El que tiene el Espíritu Santo se alimenta con la palabra de Dios. ¿Cómo puede conocer la voluntad de Dios si no está escuchando a Dios? Y usted hoy día lo escucha a través de la Biblia, a través de los distintos predicadores. Hay que tener cuidado también con todos los predicadores, porque no todo el que dice Señor, Señor, está trayendo el mensaje correcto. Cuidado. Asegúrese que lo que está escuchando está en la Biblia. Pero una de las formas de mantener, ¿cierto?, y conocer la voluntad de Dios es cuando tenemos un corazón limpio, un corazón puro. El Señor va a bendecir a los de corazón limpio, corazón puro. Dios va a injertar en ellos la palabra cuando la buscamos, ¿cierto?, con humildad, no con ideas preconcebidas. El diablo nos hace creer que no podemos conocer la voluntad de Dios. Solo Dios sabe.
Bueno, Dios sabe si esa persona es salva o no es salva. ¿Mentira? Esa es una mentira de Satanás. Porque estas cosas están escritas para que sepáis. Y cuando dice estas cosas están escritas para que sepáis, aquí dice para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero también debes saber que el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. También debes saber, porque estas cosas están escritas, que hay un cielo y hay un infierno. También debes saber que hay un día de juicio. También debes saber que se doblará toda rodilla ante el Señor, de los que creen y de los que no creen. Porque va a llegar el día en que todos van a doblar sus rodillas. Pero no se van a ir al cielo. Todos, los que creen y los que no creen. Cuidado, se van al cielo los que en Él creen, porque ya no han sido condenados. Ha sido condenado el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Cristo. ¿Cómo puede conocer entonces la voluntad de Dios? Siendo limpio. No se puede engañar por la mentira de Satanás. Solo Dios sabe. Sí, sabemos la soberanía de Dios, no dudamos en ningún momento de ella. Pero Dios es soberano y que hace lo que quiere. Dios no está haciendo nada escondido de nosotros. Nos ha revelado por su Hijo. Lo leímos en Hebreos 1:1. Habló a los siervos y habló a los hombres de distintas maneras. Y hoy día nos habla ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. Lo que Él oyó del Padre lo hace saber a nosotros. Y nosotros estamos predicando lo que hemos oído de Cristo, que es lo que está en la Biblia. El Nuevo Testamento y toda la Biblia está en Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Segundo punto es un principio de correr riesgo. Correr riesgo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Un riesgo. Dios nos llamó, vamos allá. No sé si me va a ir bien económicamente o mal, pero si Dios me llamó es porque me quiere allá. Nosotros nos vinimos a este lugar, Mulchen, por la fe. Habíamos puesto desde Puerto Montt hasta Rancagua, Señor, muéstranos cualquier lugar. Él dijo, bueno, lo voy a llevar a la mitad del camino. Y si usted saca la cuenta, ¿cuántos kilómetros hay de Puerto Montt hasta Rancagua? Usted tiene la mitad del camino, que es Mulchen. Entonces, y no nos preocupamos si había trabajo o no había trabajo. Debemos aprender a correr riesgo por fe. Si Dios le llamó, Dios le va a sostener. Nuestra responsabilidad no es entender a Dios, sino obedecer a Dios. Tenga o no tenga sentido para usted lo que Dios le está diciendo. Y la obediencia es inmediata. No planear, como les dije, por año. Muchos lugares no se están alcanzando. Bueno, se ha alcanzado el Evangelio casi en todas partes. Pero aún faltan iglesias en muchos lugares. ¿Por qué? Porque hay personas que no se le han dado los planes como ellos los tienen. Pero su plan no es el plan de Dios. Así que tengamos cuidado. El principio de valores, tercer punto. 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Principio entonces de valores. En ese tiempo, Canaán, ¿cierto? No era su hogar. Canaán no era su hogar. Dios le dijo que iba para allá, pero después se lo dio. Morando en tierra extranjera, de paso. Fracasamos porque nosotros vemos nuestras prioridades y no vemos lo que Dios nos dice. Siempre miramos nuestras prioridades.
los que están criando hijos, habrán buenas universidades, habrán centros comerciales, habrá esto, habrá lo otro. Debe siempre entender que la voluntad en el cielo es la forma en que Dios realiza la voluntad del cielo en la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Siempre la voluntad del cielo es la que se tiene que hacer en la tierra. Pero nosotros buscamos la voluntad de la tierra, de lo terrenal, para después poder agradar a la voluntad del cielo. Cuando estoy hablando del cielo, estoy hablando de Dios. Estoy hablando del que nos manda, del que nos llama a tal o cual cosa. Entonces, oramos, ¿cierto? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Venga tu reino. Pero tratamos de ver si el reino es realmente un reino o no. Porque no queremos un reino pobre. Se ha hecho tu voluntad, como les dije. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Pero muchos viven como si esta fuera el todo, como si esta fuera la eternidad. ¿Qué le dice el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 20. 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, para los creyentes. Ahí está nuestra ciudadanía. Pero para muchos, como le digo, es como si la tierra fuera la eternidad, y aquí es donde empezamos a poner anclas. Santiago, el capítulo 4, verso 4, dice: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces tenemos que tener cuidado a lo que hablamos ahí, ¿cierto? Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es fuerte, ¿no? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Recuerde que la fe viene por hacer la voluntad de Dios. Así que si usted quiere ser amigo de Dios, vaya dejando al mundo de lado. El Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa y agradable. ¿Pero qué estamos haciendo? Agradando al mundo. ¿Qué pasa? Usted necesita la mente de Cristo. Pero si este mundo lo está moldeando, apretando, lo está fascinando, ¿cierto? A través de todas sus entretenciones, la televisión, los videos, la música, entonces no es de extrañarse que usted no tenga la mente de Cristo y no piense como Cristo. Y esto es solamente falta de fe. No entiende la voluntad de Dios para su vida. Todo comienza, ¿cierto?, con la amistad del mundo, luego el amor hacia las cosas del mundo. Y se identifica con el mundo, pero va a ser condenado con el mundo. Así que tengamos cuidado con ello. Debemos aprender a juzgarnos, mirarnos a nosotros mismos, para que cuando el Señor venga, no nos alejemos avergonzados. Abraham armó su carpa, pero le aseguro que no puso estacas profundas, porque él estaba mirando la ciudadanía que había de venir, la cual está en los cielos.
con el arquitecto perfecto. Sin embargo, Lot puso su carpa mirando hacia Sodoma y a Gomorra, mirando hacia el mundo. De Abraham todavía se dice, y en él fueron benditas todas los hombres. Hasta nosotros hemos recibido bendición de parte de Abraham, usted. La promesa de la salvación por la fe, por la gracia. ¿Y Lot qué pasó? Lo perdió todo. Seguramente fue un campeón ahí en Sodoma o en Gomorra, ¿cierto? A lo mejor sus hijas eran las porristas de la escuela. Su esposa a lo mejor en el centro madre, la presidenta, o una líder. No sé, estoy poniendo, haciendo algún ejemplo. A lo mejor él estaba listo para ser el alcalde. Pero ¿cómo terminó? Sin nada. Entonces, ¿hacia dónde está poniendo las tiendas usted? ¿Hacia el mundo? ¿O se está anclando? Una vez un pastor me dijo, un misionero, y que después yo lo entendí y le encontré razón. No compro casa, no porque no pueda, hermano, porque Dios me ha bendecido para comprar. Y de hecho Él fue generoso con nosotros muchas veces. Porque no quiero anclar mi vida como misionero a un lugar. Porque si Dios me llama mañana para ir a otro lugar, yo levanto mi tienda y voy. Y entiendo a Abraham. Por eso digo que Abraham seguramente no puso estacas muy firmes. Porque sabía que en cualquier momento tenía que salir a la ciudadanía que Dios le estaba llamando. Una ciudadanía en el cielo. ¿Dónde está fundando usted su fe? ¿Hacia dónde está mirando? ¿Dónde está su ciudadanía? ¿Aquí en la tierra? Actuamos como si así fuera. Debemos aprender a ser sabios. Pero hoy día vemos con tristeza cristianos, y voy a terminar con esto pronto, cristianos, ¿cierto?, vistiéndose como verdaderos mundanos, hablando como los mundanos, pensando, viendo películas, escuchando música del mundo y tantas cosas. Los cristianos deben ser diferentes. Y con esto termino. Si lo llevaran preso por ser cristiano, ¿tendrían suficientes pruebas para condenarlo? Yo creo que no. Lo soltarían porque no encontrarían mérito alguno para condenarle. Sea valiente. No deje de hablar del Señor. Seguramente nunca anda con una Biblia bajo el brazo. Seguramente nunca habla en la oficina de Dios. Seguramente nunca ora ante los demás. Y no en voz alta ni para ser visto. ¿Cuántas cosas? ¿Cuáles son sus metas? Por espacio, cierto y tiempo vamos a continuar el próximo miércoles con este estudio, haciendo un resumen. Y yo le invito a meditar y a ahondar en la fe y a ahondar en cómo está viviendo usted. Si para el mundo o para Dios. Ciertamente, si agradara al mundo no sería siervo de Cristo. Busco el favor de los hombres o el de Dios. Piense. Dios les bendiga y estimado amigo, usted no va a poder entender esto si el Espíritu de Dios no está en usted. Lo va a creer intelectualmente, pero usted necesita creer con fe en su corazón, su alma, su emoción y voluntad completamente abocadas a Dios. Arrepiéntase de sus ofensas y pecados. Todos los cultos este caballero hizo lo mismo, si ese es el Evangelio. Cristo vino a morir por nuestros pecados y sin arrepentimiento y fe en el Señor Jesús no hay salvación. Discúlpeme, pero cada vez que yo hable o enseñe algo de la Biblia, tengo que hablar de que Cristo murió por usted y por mí. Yo ya lo recibí y creo en Él. ¿Usted lo ha hecho? Sígale, no importa dónde, sígale. Dios le va a mostrar el lugar. Dios les bendiga, muchas gracias, tengan un buen fin de semana y una nueva semana. Dios les bendiga, gracias.